De la confesión de los responsables de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, el escribano Arribas y la exdiputada Magdalani, de que reconocían que habían enviado a dos personas jerárquicas de la estructura, digamos, de inteligencia, a hablar con el juez que tenía a su cargo, ¿no es cierto?, la causa contra Pablo Moyano. El juez Carzoglio. El juez Carzoglio, efectivamente. Recuerdan ustedes que en su momento el magistrado manifestó, ¿no es cierto?, que había sido apretado por miembros de, digamos, de la Agencia Federal de Investigaciones para sacar una resolución por la cual, ¿no es cierto?, detuviera a Pablo Moyano. Se le manifestó, según el propio juez decía, de que era un interés intenso del presidente meter preso a Moyano. Pero al juez le llega una documentación, un escrito. Al juez además se le lleva, o sea, además de lo que el juez describe, ¿no es cierto?, en sus denuncias de hace ya tiempo, le llega un proyecto de resolución. Esto es lo que tenés que firmar. Esto entonces, en última instancia, era una opinión, una declaración de un magistrado, ¿no es cierto?, contra el aparato de inteligencia. Pero en la reunión bicameral, los dos responsables de la inteligencia reconocen haber enviado al director de finanzas y a un director operativo, o sea, dos altos jerarcas de la inteligencia, a entrevistarse con el magistrado, reconociendo, ¿no es cierto?, la injerencia en la causa. La excusa que dieron era pueril, que era ante la posibilidad de que el dirigente gremial fuera detenido, querían saber, ¿no es cierto?, qué resolución había para tomar las precauciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Reconocer expresamente haber enviado agentes de inteligencia a operar sobre un magistrado conforma un delito no solo grave, sino que fundamentalmente está violando no solo la ley de inteligencia, sino las disposiciones de la Constitución Nacional. Corresponde a la comisión el encuadre de todo el secreto. Entonces, esta es la cuestión, tomar conocimiento de estos hechos desbordaba de lejos las funciones nuestras. Tenemos obligación como funcionarios, cuando tomamos conocimiento, ¿no es cierto?, de un delito, de denunciarlo. Esto no hacía referencia ni al Plan de Inteligencia Nacional, ni no hacía referencia a ninguna de las tareas específicas de la comisión, sino que fue una confesión brutal, ¿no es cierto?, dicho en medio de la reunión, que nos tomó por... El presidente no había dicho en reuniones privadas que él quería la detención de Pablo Moyano. Es más, el sistema de la impunidad, la única explicación de poder confesar esto es el sistema de impunidad. El periodismo hace tiempo que en la Argentina habla, ¿no es cierto?, de la existencia de una mesa judicial del presidente. Estamos hablando de una organización paralegal, paraconstitucional, una mesa judicial, que su confesión es influir sobre los magistrados. Esa es una grosera intervención, ¿no es cierto?, en la autonomía y la independencia de otro poder. Además, el presidente manifestó periodísticamente muchas veces que quería ver presos a determinadas personas. Senador, ¿y cuál es su lectura? ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos hechos que recién estaba enumerando? Por eso, precisamente ante estos hechos, ante la investigación, ¿no es cierto?, que inicia Ramos Padilla, la primera preocupación que yo lo manifesté desde el primer día era si estos eran hechos aislados o era una sistemática. ¿Estos son hechos aislados o es un modus operandi donde participa el Poder Judicial en el armado extorsivo de causas penales para perseguir a dirigentes políticos opositores? Con motivo de eso, dado de que día a día la información avanza con mayores elementos, recuerden ustedes que hasta se ha podido tener acceso en función de los sistemas, ¿no es cierto?, de complejidades de lo que allanaron en el domicilio de D'Alessio, únicamente a una tercera parte del material existente. Esto motiva entonces que a su vez de hacer la denuncia penal ante el hecho concreto, que vuelvo a decir, nada tiene que ver con la función y la reserva y el secreto que la comisión tiene que tener, porque no estamos hablando de cuestiones de seguridad interior, de defensa nacional, de crimen organizado. Estamos hablando que como legisladores tomamos conocimiento que la confesión es... Senador, está muy bien la denuncia, pero esto no nos sorprende. Nos enteramos ayer en el programa de Gustavo Silvestre que el propio gobierno constituyó el guión de Fariña para que él declare como arrepentido en contra de funcionarios kirchneristas. Todo esto motiva entonces, no solo esta denuncia, sino estos datos que aparecen, que hayamos presentado en el día de hoy junto con el diputado Taillarde, ¿no es cierto?, Moró, y otros senadores y diputados en ambas cámaras, el pedido de creación de una comisión bicameral que investigue, ¿no es cierto?, las actuaciones del Poder Judicial
en la conformación de esta banda extorsiva de armado de causas y de persecución. Una cuestión son las tareas de la Comisión de Inteligencia, que investiga el aparato de inteligencia del Estado, pero lo otro grave es que la justicia, sectores de la justicia, hoy estén participando de una metodología extorsiva delictual en el armado de causas, con las amenazas, cuestiones, y por otro lado con el libreto direccionado a obtener determinadas declaraciones para comprometer en particular, ¿no es cierto?, a la expresidenta. Senador, ustedes reciben en la bicameral al titular de la AFIA Rivas el jueves, pero el día anterior, nosotros aquí incluso lo contábamos, Pablo Moyano denuncia públicamente que tanto él como sus padres estaban o venían siendo espiados, no solo en este caso estos agentes que se mencionan y que luego son reconocidos, sino que lo involucra también a D'Alessio. Dada esa denuncia pública, ¿ustedes pudieron contactarse con Pablo Moyano para ampliar eso? Porque él denuncia una maniobra del Gobierno Nacional, de la Justicia y de algunos medios. La comisión bicameral tiene, ¿no es cierto?, sus tiempos en función de la conformación de opositores y oficialistas. Hemos pedido, por lo pronto, ya la citación, en nota, ¿no es cierto?, de los otros días, al magistrado precisamente que intervenía en la causa de Pablo Moyano. Probablemente también se lo pueda citar, ¿no es cierto?, a Pablo Moyano. Pero quiero decir de que ya escapa esto a las tareas de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Sí, lo que acá es lo más grave es la injerencia grosera del Poder Ejecutivo en causas judiciales con prohibición expresa de la Constitución. Senador, un minuto, tenemos una información de último momento, ya volvemos. Alerta en C5N, denuncian al procurador Eduardo Casal. Está en comunicación telefónica Fernando Míguez. Fernando, te saluda Luciana Rubín, que estamos aquí con Adrián Salonia y Agustina Rivas. Buenas tardes. ¿A qué se debe? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, gracias por llamar, chicos. ¿A qué se debe esta denuncia? ¿A qué se deben los elementos encontrados, evidentemente, para realizarla? Esta mañana nos presentamos ante la Cámara Federal, sorteamos una denuncia contra el Procurador General de la Nación, doctor Ezequiel Casal. La denuncia tiene los presuntos sobre violación a los deberes de funcionario, abuso de poder, y está inmerso en lo que nosotros decimos es una asociación ilícita en base a una obstrucción judicial que se estaría realizando por el Procurador y por el fiscal de Stornelli. ¿Y cuál es lo que ustedes investigaron? ¿Cuál es lo que ustedes consideran que amerita este tipo de denuncias? ¿Es por abuso de poder y asociación ilícita en esa causa en que cuadraría? Claro, el fiscal federal lo que tiene es la obligación, si está llamado a indagatoria, de presentarse. Y la cuarta vez que no se presentó, el juez, su señoría, dijo que está en rebeldía. El procurador, en el caso de una rebeldía de un fiscal, a presentarse una indagatoria es una presunción de delito que cometió el fiscal y por lo tanto se tiene que presentar. El procurador general, una vez que el juez le da en rebeldía, tiene 10 días para intimarlo a que el fiscal se presente ante el juez que lo está solicitando. En este caso pensamos que los tiempos están vencidos y que el procurador general, en vez de ayudar a la justicia a investigar y resolver el problema de una causa que está tramitándose en Dolores, lo está defendiendo al fiscal, cosa que no tiene que hacer porque es defensor de la gente. A ver, ahora, ustedes son defensores de la gente, no son defensores de ellos mismos. Fernando, y las miradas también usted las pone o las pondrá más adelante en el fiscal de Mercedes Curi, que está haciendo todo lo imposible para que la causa quede en Comodoro Pi y no en manos de Padilla. Nosotros estamos haciendo una presentación dentro de esta semana en el juzgado de Dolores a los efectos de presentarnos como querellantes en pos de la defensa de los derechos colectivos
de las personas, nos corresponde como una fundación de derechos humanos, y estábamos analizando, le estamos dando tiempo en realidad al fiscal de Dolores. Hasta el momento vemos que hay cierta renuencia. Acá es como que hay dos empresas, una que es ad hoc y la otra que está conformada por un grupo de fiscales, no sé con qué intención, y está la justicia por otro lado. Entonces lo que estamos viendo es, si los presupuestos están dados, al fiscal de Dolores también lo vamos a denunciar, porque se está retrasando. Por ejemplo, hay una persona que está declarando en el día de la fecha, ¿sí?, que es un prefecto arrepentido. Bueno, ¿por qué no se presenta el fiscal de Stornelli? ¿Por qué no da el teléfono? ¿Qué es lo que, a ver, si él no tiene nada que ver, ¿por qué no se presenta? Esto es lo que no entendemos. Está imputado a un delito. La Constitución le da la facultad de presentarse indagatoria. La indagatoria es una medida de defensa. La está rehusando. Bien, Fernando. Entonces, Le agradecemos por este contacto. Stornelli hace más de 10 días que fue declarado en rebeldía y que no se presenta. Nosotros le agradecemos. Por eso la denuncia, los 10 días ya se han pasado. Le agradecemos por este contacto, muy amable. Un abrazo, gracias a ustedes, hasta luego. Senador, ¿quiere opinar sobre esto? Sí, yo lo que quiero que se tenga en cuenta la gravedad y quiero establecer una distinción. Una cosa es el espionaje ilegal y otra cosa es la asociación ilícita para el armado de causas judiciales. ¿Cómo es eso? Porque forma parte necesario, pero estos son como mamuscas, como muñecas rusas, donde vas abriendo y cada vez aparece algo distinto. El espionaje ilegal, ¿no es cierto?, es una actividad penada por la ley, y hay una ley de inteligencia, pero acá lo más grave es la aparición de una asociación ilícita para el armado de causas de persecución política, causas judiciales. ¿Y quiénes intervendrían en Esto esa intervendrían, ¿no es asociación? cierto?, sectores del Poder Judicial, fiscales, magistrados, periodismo. Sería imposible hacerlo sin la cobertura mediática, ¿no es cierto?, y la difusión que el periodismo hacía, y también, ¿no es cierto?, la participación, en este caso, de los elementos de la inteligencia, con otra agravante además. O sea, una cosa es el escándalo, entonces, en sí en marcha. Otra es la presunción que nos da de que esto tiene una profundidad que compromete seriamente las libertades de los argentinos. Hoy estamos todos en libertad provisional. Basta, ¿no es cierto?, el armar una causa, una simple campaña mediática para que lo terminen encerrando a uno. Ahora, Entonces, senador, ¿puedo hacerle un paréntesis? Sí, señor. Y a ver si usted quiere opinar sobre lo que está padeciendo la persecución denunciada por la senadora Cristina Kirchner en referencia a Florencia, su hija. ¿Quiere opinar sobre esto? Pero por supuesto, es decir, creo que hoy todo el mundo vea ustedes cómo van modificando, es decir, esta estructura judicial, largamente cuestionada, endogámica, vinculada, ¿no es cierto?, siempre con esa vocación de garantía del poder de turno, en la medida que se percibe la pérdida de poder, comienza a tratar de hacer mejor sus deberes. Y es evidente que lo de Florencia es una persecución miserable. O sea, pretender que alguien forme parte de una asociación ilícita, ¿no es cierto?, desde los 11 años de edad. Bueno, forma parte de este mecanismo de persecución. Y hoy, a medida que van apareciendo pruebas, se está viendo cómo todo va guionado, cómo se toma, ¿no es cierto?, a un presunto, cómo se le ofrece a alguien a ser arrepentido. Vos sos arrepentido, zafás. Si no decís esto, te mando al calabozo, ¿no es cierto?, te hago esto, te hago aquello. Se ha hablado hasta de hacer desaparecer personas. O sea, no existe en la historia contemporánea argentina una operación de la magnitud de esta, no solo en el terreno de la inteligencia, que sabemos que funciona con mercenarios que van y vienen y su capacidad de cuantapropista, sino que haya magistratura comprometida en esto, los garantes de las libertades, los garantes de los derechos, hoy, ¿no es cierto?, cómplice de una asociación ilícita, que es la que nosotros venimos a denunciar, y entendemos que debe formarse rápidamente esta comisión. ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir a partir de este anuncio? ¿Cuáles deberían Los pasos, seguirse? o sea, los pasos desde el punto de vista parlamentario, Sí. los pasos son, ante la denuncia de la comisión, ante la creación de la comisión bicameral, la puesta en funcionamiento para que investigue, con las atribuciones propias, y el informe y la redacción de un informe. Ese informe puede dar perfectamente lugar a la puesta en comisión de parte del Poder Judicial. O sea, cuando acá en nuestra Constitución, que se olvidan de la Constitución, este gobierno, establece un mecanismo de autocontrol y equilibrio de poderes.
Cuando se desborda un poder, está el otro poder para ordenarlo. Vean ustedes hoy cómo la conducción del Poder Judicial. Hasta ahora la Corte lo único que ha hecho fue mandarle 2 empleados y que se lleve algún legajo de papel al magistrado que está investigando. No dice nada de lo que está pasando. Es la cabeza del Poder Judicial de la Nación. La otra cabeza, digamos, de otro poder, el presidente de la Nación, la primera medida que tuvo ante la aparición, ¿no es cierto?, de estos hechos, fue pedir la destitución del juez. Ese es el sistema republicano que tenemos. Senador, no nos olvidemos de las diputadas que se nutrían de esta red de espionaje, ¿no? Pero no solamente... Elisa Carrió y Pablo Oliveto. No solamente se nutrían de la red de espionaje, sino que ahora a través del cotejo de las declaraciones de Fariña, vemos que lo guionaban a Fariña participando. Entonces era un ida y venir. Me das esto, te doy esto, pero formando parte de algo, ¿no es cierto?, que es... No hay otra palabra más que miserable, la persecución política a través del armado extorsivo de causas judiciales. Y hoy la Argentina está hasta esa situación. ¿Y qué ha hecho el presidente? Pedir la destitución del magistrado que está investigando y mandar, ¿no es cierto?, a apretar a jueces para obtener la sentencia que quería. Senador, quédese. Seguimos en minutos con la entrevista. Tenemos otra información de último momento. Es de una magnitud impresionante y lo vamos a seguir viendo ahora cuando continúe la declaración el fiscal Vidoni, ¿no?, que también tiene que seguir declarando en las próximas horas. Vanessa, a priori considerás que este prefecto detenido puede ser clave, como han sido las declaraciones de Barreiro, a ese nivel, el aporte que puede llegar a ser en el caso de que decida hablar? Y mira, ahí encontraron en los allanamientos varios documentos que están guardados por el usuario que se llama Lucy, vinculado a distintos casos. Son varios los casos en relación a actividades de inteligencia y obviamente si accede a declarar, yo creo que los aportes que pueda hacer en la causa pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Vamos a ver qué actitud adopta, pero bueno, es un elemento de prueba importante que tiene el juez Ramos Padilla también para sustentar esta organización ilícita dedicada al espionaje. Ahora, recién, Vanessa, mencionabas al fiscal Curi, que pone otro obstáculo en relación a Vidoni. Lo que dice el fiscal Curi, como Vidoni es un funcionario público, no sería tomado como arrepentido. Este es el argumento de Curi por estas horas. Sí, bueno, Curi y el fiscal viene
contradice bastante siempre lo que hace Ramos Padilla. De hecho, hay bastantes inteligencias entre ellos que por lo general terminan zanjadas en la Cámara de Mar del Plata. Veremos qué pasa con Curi. Hay quien dice que puede haber algún obstáculo para que declare como arrepentido. Otros dicen que no, que según la ley no habría ningún obstáculo y puede el fiscal convertirse en arrepentido. Lo cierto es que Vidone reconoce delitos, reconoce que compartió información sobre movimientos migratorios e intervenciones telefónicas de distintas personas. Reconoce cosas realmente que son importantes y la intención de Vidone es seguir hablando, así que si son aportes que son conducentes en la investigación, yo creo que en algún punto va a tener que aceptarlo como arrepentido. Vanessa, gran información la que acabas de brindar, por supuesto que cualquier otra información de esta índole tenés prioridad. Gracias. A ustedes, hasta luego. Senador, en este entramado de espionaje en la República Argentina, ahora mencionamos otra persona, que se trata de Marcos Luffy, que fue detenido y que se espera que haga declaraciones en el marco de la causa. ¿Cuál es su observación? O sea, en la complejidad de esta organización, nadie puede creer que D'Alessio era el jefe. O sea, por eso digo yo que hoy una cuestión es el espionaje y otra cosa es el armado delictual de causas judiciales persecutorias. Esto compromete también la seguridad. Bariloche hace unos meses una ciudad ocupada militarmente porque la ministra de Seguridad había armado la existencia de un complot, la RAM, ¿se acuerdan? Todos hasta ese momento creíamos que era una camioneta de una marca americana y resulta que había una organización terrorista mapuche, lo cual era absolutamente inexacto. Ahora, senador, si D'Alessio no era el jefe de esta banda de espionaje, ¿quién es? Bueno, eso es lo interesante. Es imposible hoy. No puede, lo vengo diciendo hace tiempo, no puede en la Argentina ni en ningún otro país del mundo existir una organización de la complejidad de esta sin que los servicios de inteligencia la detecten. Una de dos, o no existen los servicios de inteligencia, diría el paisano, están pintados, o los servicios de inteligencia con su conducción son cómplices. El modus operandi, el desprecio por estas cuestiones que siempre Macri, tanto como jefe de gobierno, como presidente, hizo en torno de mandar a espiar parientes, víctimas de atentado, el Fino Palacio, acordémonos, las causas de espionaje que involucran a Macri. Es un modo operandi. Yo estoy convencido que el jefe de esta estructura es el presidente Macri. Por eso digo, en la denuncia penal, está hecha la denuncia penal por el delito, por un lado, pero por otro lado está el tema político, del juicio político por grosera incursión en asuntos propios del Poder Judicial. En cualquier lugar del mundo un presidente hace esto y cae. No sé si soy claro en eso. Es una prohibición taxativa, artículo 109 de la Constitución. Le está vedado absolutamente al presidente intervenir en causas políticas. En un sistema presidencialista de poder como el nuestro, que encima tenga esta atribución, no hay más garantía para ningún ciudadano. Senador, ¿qué rol cumple para usted el fiscal Vidone? Que si bien está, digamos, suspendido y además, bueno, bien repasaban, ¿no?, que por el momento no se le permite acogerse a la figura del arrepentido, también se está explorando si él se benefició en algunas causas con esa información que los agentes podían proveerles, los orgánicos y los inorgánicos. Es decir, para usted, ¿qué rol ha jugado? O sea, yo lo de Vidone, hasta tanto no sepamos qué declara, uno ya no puede saber si estos son el juego. Cuando se discutió en la comisión bicameral, ¿no es cierto?, cómo era posible que alguien que sabía que le iban a allanar la casa tenía tanta documentación comprometedora como D'Alessio. Llegado el caso, pues estabas insinuando que estaba hecho a propósito, que era una operación de contrainteligencia. Está bien, supongamos que efectivamente D'Alessio se inmolaba en una operación de contrainteligencia. ¿No corresponde investigar esa operación de contrainteligencia también? O sea, ¿qué papel tiene cada uno de los fiscales? Lo va a ir aclarando. Yo creo que lo que están intentando fundamentalmente es el control de daño. Es decir, yo estoy convencido de que ni D'Alessio es el jefe de esa organización, ¿no es cierto?, y que esto no solo compromete a 3 o 4 fiscales, sino que compromete a gran parte, ¿no es cierto?, de Comodoro Pi, y sobre todo hemos visto en el manejo la creatividad, cuando se jactaban de la creatividad jurídica que habían introducido, como para ir a dar conferencias, de que lograban a partir, ¿no es cierto?, de la ley del arrepentido, con creatividad. Por eso no graban nada,
por eso no hay una sola filmación. Esta es la diferencia de la calidad institucional. Ahora, senador, de Ramos Padilla, que él graba y filma lo que están hablando. La legisladora Oliveto, que recién la mencionamos, ella debe seguir ocupando su cargo como diputada después de estar involucrada en los audios y en esta investigación. Yo tengo una opinión personal al respecto, creo que no. Ahora es un tema, cada cámara es juez, ¿no es cierto?, de los títulos de sus pares. Es un tema que tienen que resolver los diputados si hay inhabilidad moral sobreviniente por estas actuaciones. Porque además, en última instancia, lo canallesco de esto es que no solamente alguno jugaba en torno a un interés económico, es la persecución y la destrucción del adversario político. Esto forma parte de un plan sistemático montado en América Latina desde el año 2012. Lo venimos denunciando siempre, esa famosa reunión en Washington, donde presidentes de tribunales sudamericanos, magistrados, asociaciones magistradas y grandes medios de comunicación, Cablevisión, Grupo Clarín o Globo, se reúnen en Washington, presidido por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, bajo el lema la alianza estratégica de la Judicatura de las Américas y los grandes medios de comunicación como la única barrera contra los populismos de América Latina. Esto es una cosa que se ha repetido a escala en Brasil, en Perú. Y ahora, ¿cómo vuelvo, insisto con este tema, las dos diputadas, Elisa Carrillo y Oliveto, cómo también subestimaron y le mintieron a la sociedad al decir que las denuncias que recibían eran anónimas, claro, flor de mentira? Así es, o sea, y además está en el marco de la impunidad, porque uno dice, está la torpeza con la cual esto se va armando, que no admite un cotejo. Por eso yo estoy convencido de que toda la tarea de inteligencia que se estaba haciendo con la causa de los cuadernos era para tirarla ahora. El gobierno se vio obligado, ¿no es cierto?, a precipitar todo ese armado desprolijo, fundamentalmente por la debacle económica el año pasado. O sea, véanlo ustedes como periodista hoy. Esa causa, ¿no es cierto?, que en la medida que va el tiempo transcurriendo, se ve la endeblez, se ve, ¿no es cierto?, la prueba trucha. Supongamos que recién se tira ahora. Matan a cualquier candidato, matan a la posibilidad de las chances electorales de la expresidenta, si lo hubieran tirado ahora. Porque todos saben que está la desprolijidad, que eso termina en nulidades, pero lograba el efecto político, que es fundamentalmente perseguir a la oposición política. Y ahora, senador, cualquier persona que en este momento está escuchando atentamente todo el despliegue que está haciendo sobre esta causa, yo me imagino que se debe estar preguntando, ¿y Stornelli no se va a presentar nunca? ¿No va a declarar nunca? Stornelli decía alguien que, ¿se acuerda esa frase? Más solo que Adán el día de... Stornelli evidentemente está tratando de ganar tiempo y hay una serie, y yo creo que hay pánico. Yo creo que hoy, digamos, el pedido, la grosería del pedido Bonadío a la Comisión Bicameral que le remita bajo amenaza de que es obstrucción de justicia, yo creo que hoy están muy preocupados por esto. Ustedes vieron, todos los días es como que uno va tirando un piolín, ¿no es cierto? Pero dentro de Comodoro Pi, ¿le soltaron la mano al fiscal Stornelli? Yo, por lo que sus veo, colegas, por la información que tienen. Usted vea que hay magistrados que en su momento rápidamente, que fue que hasta yo diría con gallardía, el Ramos Padilla lo aclaró a eso, me está pidiendo una causa, un magistrado que no sabe ni siquiera el objeto de investigación. ¿Se acuerdan cuando al primer día que se tomó conocimiento desde Comodoro Pi pidieron que remitiera una causa y él le dijo sobre cuál delito de los que estoy investigando? Bueno, ese mismo magistrado que lo hizo ahora se declaró incompetente. Es tan grosero el armado de todo esto que ustedes vieron lo difícil que se hace conformar un tribunal ahora. Cada vez que está cerca, ¿no es cierto?, alguno de estos procesos para llevarlo a oralidad, los tribunales comienzan a no integrarse, a presentar excusas. A medida que esto se va desnudando, más de uno tiene la tentación de portarse seriamente en este país, creo que es necesario. Payasadas, ¿no es cierto?, que son dramáticas por lo que causan. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de jueces y fiscales. No estamos ni siquiera en este momento valorando lo que es el manejo artero de la prensa como el elemento de descalificación y persecución. O el espionaje, ¿no es cierto?, berreta o no berreta de los servicios. Estamos hablando de las más altas instituciones de garantía de los ciudadanos. Sí, el poder judicial que tenemos, pero estamos en el horno.
Recién hablaban de Stornelli y, bueno, todos estamos, creo, esperando las explicaciones que vaya a darle a Casal. Por un lado, bueno, preguntarle cuánto tiempo más va a demorarse en nombrar, o si sabe, ¿no?, un procurador general que no sea ya interino. Y por otro lado, ¿cómo podría terminar de conformarse la comisión que tiene que llamar a Casal? Ha renunciado la semana pasada Carrió a la presidencia de esa comisión. Correcto, porque, digamos, todo esto es un armado. Es decir, es un juego de muñequitos. No se puede avanzar, ¿no es cierto?, para exigir definiciones al procurador porque la comisión no está constituida. Y la comisión no está constituida porque las presidencias, ¿no es cierto?, de Cámara de Diputados y Senadores no la constituyen. Y lo que es peor de esto, yo siempre me acordaba ese chiste de Fontana Rosa, donde está estaqueado Inodoro Pereira, ¿no?, y Mendieta le dice, lo ve transpirando, dice... Me han dicho que anda suelto el padrillo de los López, estaba Inodoro atado, y dice, sí.